Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Sean todos muy bendecidos en esta tarde al compartir una vez más, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Saludo a mis pastores, a todos mis hermanos de la congregación, a todos los amigos, ¿cierto?, y hermanos de diferentes partes de Cauquenes, de la comuna de Peyúgue y de otras comunas, ¿cierto?, donde ha llegado estos videos. Esperamos en el amor del Señor que sea de mucha bendición para sus vidas, les pueda animar y les pueda alentar. Pero también, ¿cierto?, la palabra del Señor nos advierte cuando vamos en mal camino, que a través de ella, ¿cierto?, nos podamos guiar, porque para eso es la palabra, ¿cierto?, para guiar nuestras vidas a hacer lo que Dios quiere con nosotros a través de su palabra. En esta tarde, el título del tema que vamos a ver es Dos grandes males. Vamos a ver cuáles son estos dos grandes males. Y el texto se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13. Y le damos lectura a la bendita y poderosa palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿De qué se está quejando el Señor? Bueno, en primer lugar, que lo dejaron a Él, ¿cierto?, siendo Él fuente de agua viva, y por otro lado, ¿cierto?, hemos buscado otras cosas. Como dice aquí, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero para entender este versículo primero vamos a hacer un contexto histórico para situarnos cuándo fue escrito, ¿cierto?, el libro de Jeremías. Alrededor de 600 años antes de Cristo, Judá se enfrentaba a tiempos muy difíciles. Dice la Escritura que el reino del norte, Israel, estaba en cautiverio en Asiria. En ese tiempo reinó Manasés y su hijo Amón, y fueron reyes muy malos, y habían dirigido a una nación a la idolatría. Pero posteriormente un joven llamado Josías, que fue hijo y nieto de estos reyes malos, se esforzó para que la nación nuevamente se volviera a Dios. Y en el 13º año de reinado de Josías, dice la Escritura que Dios llamó a un joven sacerdote para ser su profeta. Es así que en Jeremías 1:1 en adelante podemos ver el llamado de este joven profeta, ¿cierto?, de este joven sacerdote, y su nombre es Jeremías. Un joven de unos 20 años, quien era reacio a hablar. Pero Dios no aceptó su juventud ni su timidez como excusa. Este joven, ¿cierto?, se encontraba que no podía hacer lo que el Señor lo había encomendado. Posteriormente vemos, ¿cierto?, en la Escritura que Jeremías acepta el llamado del Señor, y en su primera misión como profeta de Dios, Jeremías fue enviado a entregar un importante mensaje. Allí en el capítulo 2, versículo 1 al 3, el Señor le dice a Jeremías que debe recordarle a Jerusalén su fidelidad en el pasado, a la casa de Jacob y de todas las familias de la casa de Israel, ¿cierto?, y lamentándose de su apostasía y de su idolatría. A su vez, allí en Jeremías 2, si usted puede leer, ¿cierto?, más tarde su Biblia, en el versículo 2 y 13, allí dice que, diciendo que los cielos miran con asombro y gran temor, ya que Dios acusó a su pueblo de cometer dos grandes males, que son, ¿cierto?, estos males que leíamos en el versículo 13, que en primer lugar habían abandonado a Dios, fuente de agua viva, y por otro lado habían cavado, ¿cierto?, para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos al primer mal, ¿cierto?, haber abandonado a Dios, fuente de agua viva. Obviamente al señalar como fuente de agua viva se está utilizando esta frase
para denotar manantiales naturales, ¿cierto? Fuentes con aguas frescas, de aguas corrientes. Qué bonito es poder ver una vertiente, ¿cierto? Donde corre esta agua pura y cristalina, ¿cierto? Donde usted no tiene ningún problema, ¿cierto? Yo lo hacía cuando iba a las montañas, ¿cierto? Y cada vez que veía vertientes, iba y tomaba esta agua que yo sabía, ¿cierto? Que era totalmente pura, limpia de toda contaminación. Y cuando habla de cisternas rotas, ¿cierto? Está hablando de tanques de agua, ¿cierto? De agua lluvia, labrada en cortes de piedra. Y a lo sumo, solo podía ofrecer agua estancada. Todos sabemos, ¿cierto?, que el agua estancada, con el pasar del tiempo, es agua que se echa a perder. Es agua que se coloca verde, comienzan, ¿cierto?, a adquirir mal olor, etcétera. Pero por estar roto, ¿cierto?, con grietas, obviamente, ¿cierto?, no es mucha o prácticamente nada el agua que puede retener. Y hoy, hermanos, surge la pregunta, ¿podríamos ser culpables nosotros también, ¿cierto?, de estos males en estos tiempos? ¿Podríamos ser también culpables nosotros? Claro que sí. Ahora, para ver cómo podríamos ser culpables, ¿cierto?, de estos males semejantes, vamos a examinar en profundidad, ¿cierto?, sobre estos dos grandes males. En primer lugar, vemos a la nación de Israel que abandonó a su fuente de aguas vivas. Dios era la fuente de aguas vivas para Israel. Sabemos, ¿cierto? Y de hecho la palabra del Señor le recuerda, allí en Jeremías 2, versículo 6, le pregunta, ¿cierto? Y le dice, ¿quién le había librado de la esclavitud de Egipto? Era Dios. ¿Quién le había llevado a través, ¿cierto?, de vagar por el desierto? Fue Dios. ¿Quién los introdujo posteriormente a la tierra donde Él había prometido que iba a fluir leche y miel? Dios. Pero aún así, ¿cierto?, Israel, a pesar de todas las bendiciones que Dios le había dado, aún así Dios había olvidado a su Dios. Israel había olvidado a su Dios. Y a partir, ¿cierto?, de los líderes, los sacerdotes y gobernantes, todos se habían alejado de Dios. De una generación a otra generación. A diferencia de otras naciones que eran fieles a sus dioses, ¿cierto? Todas las demás naciones que tenían dioses falsos, sin embargo, a pesar de ser falsos, ellos eran fieles a sus dioses. Pero Israel, que tenía al Dios verdadero, lo había abandonado. Israel había cambiado la gloria de Dios en cosas que no benefician. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo. Que el Señor nos ayude. Nosotros ¿nos atreveremos a abandonar nuestra fuente de agua viva en los tiempos que estamos viviendo, hermanos? Nosotros, hermanos, tenemos nuestra fuente de agua viva. Recordemos lo que Jesús prometió durante su ministerio. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿qué le dijo Jesús? Allí en Juan 4, versículo 13 al 14, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué importante lo que Jesús nos dice. Y para todos los que en él creen, ¿cierto? Están estos ríos de agua viva. Allí en Juan 7, del 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, hermanos, no debemos abandonar esta fuente de agua viva. Entonces, hermanos, teniendo todas estas promesas de parte del Señor, ¿nos atrevemos a olvidar a nuestro Dios? Que a través de Jesús y su Espíritu nos ofrece esta agua viva, ¿cierto? Una fuente que salte para vida eterna. Y como río, ¿cierto?, que fluyen en nuestro corazón, en nuestro interior. Que el Señor nos ayude. Estamos entonces también, hermanos, ante una posibilidad muy real de apartarnos del Dios vivo, claro que sí.
en estos tiempos peligrosos que vivimos. En Hebreos 3, versículo 12 al 14 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y es por eso que hacemos esto, hermanos, todos los días, alimentándonos de la palabra del Señor, para no caer en incredulidad. Y dejar la fuente de agua viva se produce cuando se sustituye con cisternas rotas, que sus aguas no sacian la sed. Tantas cosas que nos ofrece el mundo, cuando empezamos a buscar lo que ofrece el mundo, ¿cierto? Es eso, ¿cierto? Es tener o cavar cisternas, estas cisternas que no retienen el agua. Considere lo que aprendemos a través de la palabra del Señor. Israel tenía sus cisternas rotas. Los dioses falsos, por ejemplo, ellos empezaron a adorar a otros dioses como Baal. Allí en Jeremías 2:8 lo podemos ver. También los falsos profetas que hablaron en nombre de Baal. Se supone que eran sacerdotes de parte del Señor, pero empezaron a buscar otros dioses. Falsa sensación también de prosperidad, del cual Dios había advertido. Israel había dejado tontamente al Dios vivo, por lo que eran pobres sustitutos. Porque todo aquello que ocupa el lugar de Dios, ¿cierto?, pasa a ser nuestro Dios, nuestro Baal. Y nosotros estamos cavando cisternas rotas. ¿Podemos ser culpables de ir tras dioses falsos hoy en día? Claro que sí. En Efesios 5:5, en Colosenses 3:5 nos advierten de estas cosas. Tales como el materialismo, por ejemplo, cuando nos afanamos en eso, eso pasa a ser nuestro Dios. La inmoralidad y muchas otras cosas que el mundo ofrece. Podemos ser culpables de seguir a los falsos maestros. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuidado con buscar al hombre. Tenemos que buscar a Dios. Falsos maestros que ofrecen falsa esperanza. Por ejemplo, como hoy en día está muy de moda, ¿cierto?, la religión de la prosperidad. Nosotros podemos ser culpables también de una falsa sensación de prosperidad. Por ejemplo, en Apocalipsis 3, del 17 al 18 dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Cuando estamos en necesidad, cuando falta trabajo, cuando estamos pasando por momentos difíciles, buscamos a Dios. Después, cuando ya está todo bien, cuando ya hemos sido bendecidos, nos alejamos de Dios. Que se nos ayude, hermanos, a siempre buscarle. Creer que estamos espiritualmente seguros cuando estamos en grave peligro de caer, también, hermanos. La palabra del Señor en 1 Corintios 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos ser culpables entonces de dejar a Dios por un pobre sustituto, por otras cosas que el mundo ofrece. Que se nos ayude a no caer en eso. Entonces, hermanos, para resumir y terminar con este tema, ¿cierto? En primer lugar, el pueblo de Israel había abandonado a su Dios, la fuente de agua viva, que da la verdadera prosperidad y la felicidad. Y en segundo lugar, habían cavado, ¿cierto?, para sí cisternas rotas, se unieron a ídolos, se unieron a falsos dioses, y su conducta fue en exceso de locura y de ceguera espiritual. Que no nos pase eso, mis hermanos. Que se nos ayude a buscar más tiempo, más del Señor. Que el Señor nos ayude a no cambiar la palabra del Señor por enseñanzas y tradiciones de hombre, porque me da mucha pena ver cómo otros, ¿cierto?, en vez de buscar al Dios verdadero,
están más pendientes, ¿cierto?, de sus tradiciones, de sus costumbres, que buscar realmente al Señor. Lamentablemente este ejemplo de Judá lo podemos ver, ¿cierto? Pero hoy es una advertencia para nosotros, para que entendamos, ¿cierto?, de dónde estamos extrayendo el agua, de dónde realmente fluye el agua viva, ¿cierto?, que en este caso para nosotros viene de parte de Jesús. Como dice Apocalipsis 22:17, tenemos que estar atentos a una maravillosa invitación a todos nosotros, ahora que estamos viviendo al final de los tiempos. Y dice allí en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación de parte del Señor, esperando, ¿cierto?, que usted pueda buscarle a Él hoy en día, porque de Él, ¿cierto?, es la verdadera fuente de agua que salta para vida eterna. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y que el Señor les siga bendiciendo todos los días, y el Señor espera ver aplicada tu fe, ¿cierto?, en Él, y Él encomienda tu vida a Él, ¿cierto?, y Él va a hacer todas las cosas, aquellas que tú necesitas en este momento. Que el Señor te bendiga. Será hasta otra oportunidad.